Hola, mi nombre es Caleb. El siguiente video está dirigido para personas que inician en la administración de servidores. Yo espero que los temas expuestos sean útiles para tu operación diaria. Te voy a agradecer que si mi contenido te es útil y te gusta, puedas regalarme un like. De lo contrario, también es válido que me regales un dislike y en los comentarios puedas colocar tu crítica constructiva. Este contenido se va a identificar porque en el título voy a colocar el tema seguido de un símbolo pipe, después la palabra administración de servidores. Asimismo te comento que voy a seguir subiendo otro tipo de contenido, pero específicamente el de administración de servidores se va a diferenciar por la notación que antes mencioné. Yo espero que el siguiente video sea de tu agrado. Hola. Es importante dedicar unos minutos a los conceptos principales del Logical Volume Manager antes de pasar a la línea de comandos. Este video pretende ser una guía para las personas que se encuentran trabajando con sistemas operativos Linux, desde un conocimiento básico hasta un conocimiento intermedio. He tratado de simplificar la información para que incluso la gente que no sea de tecnologías de la información pueda entender el concepto. Razón por la cual es importante dedicar unos minutos a la teoría del Logical Volume Manager antes de pasar a la terminal. Si tú ya conoces los conceptos de Logical Volume Manager, he dividido el video para que si es necesario puedas ir directamente a la parte práctica. Comencemos con la teoría. Logical Volume Manager es una capa de abstracción entre un dispositivo de almacenamiento y un sistema de ficheros. Como veremos en el gráfico siguiente, en la parte inferior está el almacenamiento representado por uno o más dispositivos de almacenamiento físico. En la parte superior el sistema de ficheros, ejemplificado por el file system /var, /opt, /app. En la parte intermedia vamos a ver la capa de abstracción, la cual mencionaremos únicamente ya que los elementos los veremos más adelante de forma particular. En la parte inferior vemos el Physical Volume. De ahora en adelante lo identificaremos con las letras PV. En la parte intermedia el Volume Group, el cual identificaremos en adelante con las letras VG. Y finalmente en la parte superior el Logical Volume, el cual identificaremos con las letras LV. La importancia de Logical Volume Manager es que proporciona una mayor flexibilidad respecto a que nosotros usáramos directamente el almacenamiento físico, lo cual nos permite reducir los costos operativos, ya que es importante mencionar que la configuración de almacenamiento del hardware está oculta del software, lo cual posibilita cambiar su tamaño y moverlo sin detener las aplicaciones ni detener los sistemas de archivos del servidor. Vamos con el primer elemento de la capa de abstracción, el PV o Physical Volume. ¿Qué es el Physical Volume? Pues es un dispositivo de bloque, como puede ser un disco duro entero, unas memorias SD o memorias SanDisk, puede ser una partición como la que aparece abajo del disco duro, puede ser, por increíble que parezca, un disco floppy ya inexistentes, una memoria USB o un RAID o arreglo de discos. Para hacerlo simple, vamos a decir que una fuente de almacenamiento, un dispositivo que nos proporciona espacio, es un Physical Volume. Vamos con el segundo elemento, el
VG o Volume Group. El Volume Group o VG es el conjunto de volúmenes de tipo físico que funcionan como la parte superior del Logical Volume Manager. Aquí retomamos el concepto que acabamos de ver en el primer elemento. Vemos el disco duro, que es un Physical Volume, el segundo elemento, que es una SanDisk o SD, más el RAID o arreglo de discos en tercer lugar. Todos ellos sumados se convierte en un Volume Group o VG. En un diagrama podemos observarlo de la siguiente forma. Un Physical Volume o más de un Physical Volume le dan o asignan tamaño a un Volume Group. Podemos definirlo que para poder usar el espacio de almacenamiento de un Physical Volume, este debe de pertenecer a un grupo de volúmenes o Volume Group. Este Volume Group va a ser el centro del universo de Logical Volume Manager. Finalmente vemos el tercer elemento de la capa de abstracción, el Logical Volume, de ahora en adelante ubicado con las letras LV, el cual es el equivalente a una partición en un sistema tradicional. A nivel terminal o línea de comandos lo visualizaríamos de la siguiente forma. Aquí lo diferencio por el color amarillo. En un esquema lineal lo podríamos visualizar como un Physical Volume o más de un Physical Volume, el cual asigna espacio a un Volume Group y este a su vez puede asignar Logical Volumes. En un esquema un poco más complejo podríamos indicar que un Physical Volume o más de un Physical Volume asignan espacio a un Volume Group y este a su vez puede distribuir espacio a dos Logical Volume. Los Logical Volume, en adelante LV, son el producto final del Logical Volume Manager. Son estos dispositivos los que vamos a usar para crear sistemas de ficheros. Un ejemplo de lo que es un file system saturado al 100%. Cuando esto suceda a nivel empresa, lo que realizamos es lo que hemos visto conceptualmente. Tendríamos que agregar uno o más Physical Volume para que crezca nuestro Volume Group y a partir de ahí poder asignar Logical Volume. Es una práctica común dentro de la empresa que al administrador de sistema le soliciten una extensión o un incremento de espacio en un determinado file system. Una de las ventajas principales que quizá no hemos visto a partir de los conceptos es que sin necesidad de hacer una parada del servidor o una parada del servicio o un apagado del mismo, se puede llevar en caliente este incremento, como lo vamos a ver a continuación en la práctica. A partir de ahora vamos a hacer uso de la terminal por esta solicitud del cliente que nos pide crear un LV con nombre LV-YouTube y lo vamos a tener que asignar al Volume Group de nombre guía definitiva. Vamos a revisar si existe, de lo contrario vamos a crearlo. Vamos también a hacer un directorio con nombre Caleb con permisos totales y sobre este se nos pide montar el LV con nombre LV-YouTube. Finalmente nos piden de manera urgente que nos aseguremos que no se desmonte el directorio al realizar un reinicio del servidor. Todo esto lo vamos a hacer a través de la línea de comandos. Bien, ya nos encontramos en nuestra línea de comandos. En esta parte práctica lo primero que crearemos será un Logical Volume. De acuerdo a la solicitud tendremos que hacer uso al 100% de la primera partición del disco diagonal dev, diagonal SD
B, creando un logical volume con nombre lb-youtube. Lo asignamos al volume group con nombre guía definitiva. Entonces lo primero que vamos a hacer es asegurarnos con el comando de formato de discos fdisk-l, que nos hace el listado. En este caso va a ser de la partición o del segundo disco SDB, y nos dice que vamos a hacer uso de la primera partición. Entonces sería de esta partición diagonal dev diagonal SDB1. Si queremos ver más información, podemos ocupar el listado de bloque con lsvlk y podemos ver que esa partición tiene un tamaño de 11 gigas. Esa es la que vamos a ocupar en particular. Bien, pues primero vamos a crear nuestro physical volume con el comando pvcreate. Vamos a ocupar la primer partición del segundo disco con diagonal dev diagonal sdb1. Ya quedó creado nuestro physical volume. Posteriormente vamos a crear nuestro volume group con el comando vgcreate. El nombre va a ser guía definitiva y lo vamos a tomar del pvcreate que acabamos de crear, diagonal dev diagonal sdb1. Ya quedó creado también el volume group. Finalmente nos dice que creemos un lv. Es un comando muy parecido, lvcreate. El modificador es n para el nombre. El nombre va a ser lv-video YouTube. Luego ponemos un modificador de tamaño. Dice nuestra solicitud que sería al 100%, por lo cual vamos a ocupar 100% free. Y al final ponemos el volume group, que sería el de guía definitiva. Le damos un Y para sí. Ya quedó creado también nuestro logical volume. Entonces la estructura sería el comando lvcreate -medio n para colocar el nombre del logical volume, después el modificador -medio l para especificar el tamaño, y al final vamos a indicar el volume group que vamos a ocupar, que en este caso sería el de guía definitiva. Entonces ya están creado nuestro LV. Podemos darle un LV display y aquí ya tenemos el nombre, que es, o esta es la ruta, diagonal dev diagonal guía definitiva diagonal LV _ video YouTube. Correcto. Para poder montarlo, lo que tenemos que hacer es copiar este path o ruta del logical volume y le vamos a dar un formato de archivos ext4 con una utilería que es mkfs.ext4 y vamos a darle este path. Ok, ya ejecutamos el comando o utilería mkfs para crear un sistema de archivos ext4. Nos indica también que tenemos que crear un punto de montaje, un directorio que se llama Caleb, que va a tener todos los permisos. Entonces vamos a crearlo con el comando mkdir. Vamos a dar mkdir Caleb. Vamos a darle los permisos totales. Y finalmente vamos a montar ese logical volume.
Ya quedó montado. Si ustedes se dan cuenta, ya está montado en el punto de montaje Caleb. Finalmente, de forma urgente nos dicen que nos aseguremos que no se desmonte el directorio con un reinicio del servidor. Bueno, para tal efecto lo que vamos a hacer es ocupar este path. Lo pueden copiar o pueden tomar nota en una hoja y después lo tienen que transcribir. Si tienen un editor como yo, en este caso Mova, pueden copiar y pegar. Ahí ya lo copié. Me voy a ir a editar el FSTab para que no se desmonte al momento de reiniciar el servidor. Bueno, aquí veo que ya lo había definido previamente en algún ejercicio. Sin embargo, aquí les muestro la estructura. Pongo el path, el punto de montaje, tipo de archivos, defaults y 0, espacio 0. Y guardo mi texto. Aquí ya estaba editado, pero bueno, puede ser como que lo hubiera vuelto a editar. De tal forma que si llegáramos a reiniciar el servidor, se monte de forma automática. Y hasta aquí estaríamos con el punto de creación. Estás en tu centro de datos cuando recibes una llamada, como siempre de muy buena forma, por parte de tu cliente, que te dice que le urge, ya que el Logical Volume que le creaste hace poco ya está saturado al 100%. Te pide que ocupes la segunda partición del disco, que en este caso es diagonal dev, diagonal SDB, que lo ocupes al 100% para extender el Logical Volume _video YouTube del Volume Group guía definitiva. Entonces vamos a proceder en la línea de comandos. Comenzamos dando respuesta a la petición del cliente. Yo sugiero siempre verificar la petición completa del cliente. Nos dice que hay un file system saturado al 100%. Esto lo podemos verificar con el siguiente comando: df-h minúscula t mayúscula, y vemos que efectivamente tiene razón el cliente y está saturado este Logical Volume al 100%. Tenemos los 11 GB ocupados. Entonces es necesario realizar una extensión de Logical Volume. Vamos a ver la información en bloque. Para eso vamos a ocupar el comando lsblk, que es para listar en bloque, y el cliente nos dice que hagamos uso de la segunda partición. En la primera está la guía definitiva lb-video YouTube que hicimos previamente, y efectivamente tenemos la segunda partición libre. Vamos a hacer uso del comando pvcreate que ocupamos en el primer video, diagonal dev, diagonal sdb2. Ya creamos el physical volume. Ahora, como paso siguiente, vamos a ver cómo está nuestro volume group con el comando bgs. Vemos que guía definitiva efectivamente tiene 0 de espacio libre y ya fueron ocupados los 11 gigas del tamaño de la partición. Vamos a crear una extensión con bg-extend. Luego vamos a colocar el nombre del volume group, que es guía definitiva, y vamos a colocar la ruta del volumen: dev diagonal sdb2. Ya creamos la extensión del volume group. Vamos a constatarlo con bgs y efectivamente vemos que ya nos aparece un tamaño de 24.99 gigas comparado con los 11 gigas que teníamos inicialmente. Vamos a limpiar la pantalla. Ahora vamos a hacer, antes de la extensión, un LB display porque necesitamos la ruta de nuestro Logical Volume.
Este dato que va a aparecer, yo les sugiero, si tienen una terminal MOBA como su servidor, pueden copiarlo y pegarlo en un notepad, o también lo que pueden hacer es escribirlo porque lo vamos a requerir más adelante. Si se dan cuenta, aquí podemos revisar algunos datos y vamos a ocupar el comando lbextend. Solo que estoy viendo que está muy abajo. Vamos a limpiar la pantalla, a ver, y para que quede más clara la información, vamos a ocupar el comando lvextend y luego la sintaxis nos dice que tenemos que poner todo el path que copiamos hace un momento. Ya, diagonal dev, diagonal mapper, diagonal guía definitiva, guión medio lb, guión bajo video YouTube. Después vamos a poner el physical volume, que es diagonal dev, diagonal sdb2. Al momento ya hicimos la extensión, lo vamos a constatar con el comando lvdisplay. Tal parece que hasta este punto ya hubiéramos terminado, porque ya aparecen los 24.99 gigas comparado con los 11 que teníamos anteriormente. Vamos a limpiar la pantalla, pero miren lo siguiente: si damos un df-ht, revisamos que todavía sigue saturado nuestro file system, todavía está al 100%. Esto no se va a quitar hasta que hagamos uso de un comando. Este comando es resize número 2 fs, que es rehacer el file system. Este comando nos va a servir para extender el file system al tamaño total de 25 gigas. Entonces vamos a poner el resize 2fs y vamos nuevamente a ocupar el lvpath que copiamos hace un momento o que tomamos nota en un documento. Entonces vamos a hacer la verificación primero. Tenemos que pesa actualmente 11 gigas saturados, fíjense bien, y está al 100%. Resize 2fs, diagonal dev, diagonal mapper, diagonal guía definitiva, guión medio lb, guión bajo video YouTube, y al momento ya lo corrimos y vean como brujería, como arte de magia, df-h T mayúscula, listo, ya quedó aplicado así. 25 GB de tamaño, tenemos que se usaron 11 y tenemos 13 disponibles, un uso de 46% del file system, 54% libres. Pues hasta aquí serían las instrucciones para hacer una extensión de un Logical Volume.